En nuestro programa de radio nos vamos a acercar ahora a la historia y la cultura de los países de habla inglesa. Dentro de esos países, el tema de estudio de hoy está centrado en la presencia de la mujer en el ámbito político estadounidense. La participación de la mujer en la política ha sido un recorrido plagado de esfuerzo y ha llevado mucho tiempo hasta ver reconocidos unos derechos elementales, aunque aún faltan muchos pasos por dar. La charla que ofrecemos a continuación nos ofrece datos significativos de esa tarea histórica. En el programa Sin Distancias vamos a hablar hoy de la presencia de la mujer en el ámbito político estadounidense. Me acompañan las profesoras del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, Antonia Sagredo. ¿Qué tal, Toñi? Hola, buenos Bienvenida. días. Encantada de estar aquí de nuevo. Gracias por acudir a la cita. Y Mariluz Arroyo. Luz, gracias también por venir a esta cita. Muchas gracias y buenos días a todos los oyentes. Ellas son profesoras de dos asignaturas del departamento que se llaman Historia y Cultura de los países de habla inglesa y Mundos anglófonos en perspectiva histórica y cultural. Tengo que coger aire. Efectivamente, sí, son así son sus nombres. Bueno, pero el tema me parece muy interesante, la presencia de la mujer en el ámbito político estadounidense, porque la verdad que, bueno, se habla mucho de la mujer, pero ceñido a un país tan importante y tan fundamental en la historia reciente o en nuestro ámbito, Estados Unidos yo creo que marca muchas tendencias y es interesante porque vamos a ver muchos ejemplos, imagino, de cómo ha ido evolucionando la historia. Pero vamos a comenzar por el siglo XIX, Toñi, por ver un poco los antecedentes, ¿no? Pues sí, la verdad es que vamos a remontarnos un poquito al siglo XIX para que veamos que también en esos momentos hubo mujeres que entraron en ese ámbito político tan exclusivo masculino, tan exclusivo para los hombres. Quizá habría que remontarse pues a las décadas de 1830, 1840 y ver que en Estados Unidos entonces hay unos cambios culturales y económicos y sobre todo religiosos, unas reformas religiosas. Ya sabéis que en Estados Unidos la religión es importantísima. Es un país de inmigrantes y muchos de ellos hicieron su emigración basado en motivos religiosos. Entonces, en esos momentos, en 1840, se produce una reforma religiosa, sobre todo en los cuáqueros. Estas reformas religiosas influyen en la mujer en que la dan cabida en esos oficios religiosos, la dan entrada, le dan un protagonismo. Entonces la mujer rompe esa esfera doméstica que tenía hasta esos momentos, estaba reducida a su casa, excepto rarísimas excepciones, y pasa a ocupar unos espacios en ese ámbito público. Estamos hablando de 1840. Otro empuje tremendo fue el movimiento abolicionista. El movimiento abolicionista brinda a la mujer una oportunidad para salir de esa esfera doméstica y participar en la pública tremenda, porque se incorporan a este movimiento pues como unos miembros de pleno, digamos, empuje, entusiasmo, y ahí es donde vamos a tener las primeras mujeres que van a un Congreso Mundial Antiesclavista en Londres en 1840 y no las permitieron participar en él, las relegaron por ser mujeres. Y esto es lo que va a dar lugar a otro punto que quería comentar ahora, el Congreso de Seneca Falls. Sí, que ese es importante porque es un punto de inflexión. De ahí se marca como una línea, Toñi, de un antes y un después. Efectivamente. Cuéntanos en qué consistió. Es un antes y un después. Y lo quería hilar con el movimiento abolicionista. Uh-huh. Os decía que estas mujeres que estaban incorporadas en este movimiento van a Londres y allí las segregan. Le dicen, no, sois mujeres, ni siquiera las dejan sentarse donde los representantes. Vuelven indignadas a Estados Unidos y dicen, vamos a ver, concretamente dos de ellas, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, coinciden de nuevo en Seneca Falls, que es una ciudad, una localidad en el estado de Nueva York. Coinciden ahí en un acto, iban a tener un acto religioso, una conmemoración cuáquero, porque las dos eran cuáqueras. Como decía, este movimiento religioso, la verdad es que a las mujeres les impulsaba a participar y estaban acostumbradas a hablar en público, a hablar delante de la asamblea, y eso pues les había dado sus tablas. Entonces vuelven a Estados Unidos, como te decía,
y en 1848 coinciden en esta localidad, en esta celebración que iba a haber religiosa, y deciden que van a organizar un congreso para hablar del tema de la mujer. Efectivamente, además, no es un tema casual, es conscientemente, dice, va a ser una reunión para hablar solo de los derechos de la mujer. La convocan en 2 días, 19 y 20 de julio de 1848. Y finalmente el resultado es que hacen una declaración de sentimientos, se llama así la Declaration of Sentiments of Seneca Falls, que está basada en la Declaración de Independencia. Y es un punto de inflexión, por supuesto, del movimiento a favor de los derechos de la mujer. Bueno, vemos que vamos evolucionando, son puntos, piedras que se van poniendo en el edificio de la causa de la mujer desde el siglo XIX. Estás hablando de 1848, queda Yo quería lejos. hacer un inciso. Hay una persona en el siglo XVIII que me gustaría que la recordáramos, aunque sea brevemente. Del siglo XVIII me gustaría que mencionáramos a Abigail Adams, que hemos arrancado con el XIX, pero creo que es importante mencionarla históricamente, ¿no? Históricamente, porque, bueno, pues sobre todo cuando le dice a su marido que por favor se acuerde de las mujeres, que se acuerde de ellas. Entonces, es decir, ya hay una persona, es decir, la mujer del segundo presidente de los Estados Unidos, que dice que hay que tener en cuenta a la mujer. Se debe de tener en cuenta su voz. Bueno, en esa larga lucha, siguiendo en el siglo XIX, Toñi, me imagino que otro punto importante sería la causa sufragista, porque claro, las mujeres, estamos hablando, lo que dice Toñi, no tenían, y Luz, no tenían ni siquiera voz, y entonces no tenían ni voto, claro. Efectivamente, es que, claro, hay que decir que en estos momentos, en el siglo XIX, la mujer casada, que estaba regida bajo la common law, estaba casi o más tan degradada como la de los esclavos en las plantaciones. Efectivamente, estaba sin derechos, no solamente el derecho al voto, sino sus bienes pasaban a ser del marido, etcétera, etcétera, la custodia de los hijos, o sea, no tenía apenas derechos. Entonces, por eso decía que es un punto de inflexión el Congreso de Seneca Falls, porque a partir de este momento vemos como, por ejemplo, comienzan ya a seguir otras reuniones en Akron, vemos una en 1851, en Worcester hay otra reunión en 1851, esta era una ciudad al norte, al lado de Boston, y es una ciudad que estaba llena de hilaturas y había muchísimas mujeres, sobre todo inmigrantes irlandesas, estaban allí asentadas, y allí en 1851 también se les reconocen derechos para reunión, empiezan a hacer convocatorias. Todas van a ser antes de la Guerra Civil. Tenemos ahí otra vez un periodo 1861-1865 que se paraliza todo pues por la lucha armada. Y saltando ya este periodo de guerras, digamos de guerra, pues sigue, esta evolución sigue, las mujeres se siguen movilizando, las mujeres siguen teniendo reuniones y ese sufragismo, ese derecho al voto, no solo al voto, sino reconocer sus derechos, poco a poco se va extendiendo como una mancha de aceite, pues a lo largo de todo el país, sobre todo en la costa este, por supuesto. Sí, sobre todo gracias a 2 mujeres. Yo creo que habría que destacar muchísimo el papel de Stanton, que ha mencionado Toñi, y el papel de Susan Anthony. Creo que es fundamental las campañas que hacen, van brazo a brazo, cómo trabajan las dos. Es decir, una realmente es la que hace los escritos, otra que trabaja más en las campañas, pero realmente las dos son fundamentales en esa lucha. Muy bien, Luz, por recordar a Anthony, porque Susan Anthony fue una mujer que impulsó. Ahora vamos a ver cómo impulsa a otras mujeres que van a las que voy a presentar ahora seguir mismo. Evolucionando, sí. Porque hay, hablando de nombres de mujeres, Toñi, antes de abrir el micrófono has nombrado que hubo 2 candidatas, que yo tampoco lo sabía, la verdad, a la presidencia de Estados Unidos en el siglo XIX. Efectivamente. Ya. Efectivamente. Y eso debió ser también un bueno, logro. Os podéis imaginar. En el siglo XIX tenemos a una mujer valiosísima, Victoria Woodhull, que fue la primera candidata a la presidencia de Estados Unidos en 2 ocasiones, 1872 y 1892. Es una mujer que se hizo a sí misma realmente. Nace en una familia normal y corriente, de bajo estrato social y económico, pero poco a poco tuvo una experiencia malísima, se casó a los 17 años con un médico, pues que era un bebedor, un jugador, la maltrataba, la dejó con su hijo y tuvo que trabajar desde muy jovencita, como os cuento, desde 17, 20 años tuvo que sacar a la familia adelante, sacar a su hijo. Entonces se acostumbró a moverse en un mundo que era una mujer inteligente, por supuesto, y realmente fue la primera
persona que se instala en Wall Street. Diréis, ¿qué salto ha pegado? Pues sí, fue poco a poco, moviéndose, como os digo, era una mujer, sabía manejarse en ese mundo masculino, en ese mundo de hombres. Entonces, realmente comenta precisamente Susan Anthony, alabó la llegada de esta mujer y su hermana, Tennessee se llama su hermana, al mundo de las finanzas, y las llamaba The Queens of Finance, las reinas de las finanzas, porque ya os digo, su oficina en Wall Street tuvieron. Poco a poco, a continuación, pues van cogiendo nombre, van cogiendo fama. Ella luchaba por los derechos de la mujer, porque os digo que tenía la experiencia de que había luchado muchísimo para conseguir el divorcio y para conseguir la custodia de su hijo, a pesar de que el marido les había abandonado. Entonces, estaba, preparada para conseguir sus metas. A continuación, como os decía, funda un periódico en el cual dedica una parte muy sustancial del mismo a los derechos de la mujer. Y bueno, pues finalmente en las elecciones de 1872 resulta que ni los republicanos ni los demócratas abrazaban la causa sufragista, y ella se presentó el 17 de febrero de 1871, alquila el Lincoln Hall en Washington, D.C., y desde la tribuna anuncia su intención de presentarse como candidata presidencial por el Equal Rights Party. Claro, eran partidos mayoritarios, era un tercer partido, pero era simbólico. No consigue ningún voto, porque pensad que en esos momentos la mujer no votaba. Las sufragistas estaban divididas. Y realmente hubo casos muy curiosos, porque incluso hicieron piquetes que se presentaron a votar porque decían que realmente la enmienda 13 dice que todo el mundo tiene sus derechos y porque las mujeres no iban a ejercerlo, igual que lo ejercían los hombres. Bueno, alguna logró meter la papeleta, imaginaros el revuelo que se hizo allí, y efectivamente a ella no se la contabilizó ningún voto, pero ahí está, como candidata en 1872. Y avanzando el tiempo, hubo otra candidata, efectivamente, muchos años después, efectivamente, que también marcaría un hito. Efectivamente, sí, señor. Como os decía, ella también se presenta, posteriormente se presenta en el 92, también de forma simbólica, tampoco obtiene votos, pero ahí estaba, su candidatura como tercer partido. Pasamos a otra mujer que también en el siglo XIX se presenta como candidata por este tercer partido, el mismo, ¿verdad?, el National Equal Rights Party, y es Belva Ann Lockwood. Bien, esta persona, esta mujer, es un caso que es la primera mujer que aparece en los recuentos oficiales de papeletas. Aquí ya sí tuvo algún voto y ella aparece no solamente como una candidata en el tercer partido, sino también como que ha obtenido unos resultados, ¿verdad? Esta persona, esta mujer, desde luego Belva, era abogado, luchó también sufragista, ella se declaraba sufragista, luchaba, defendía los derechos de la mujer y el derecho al voto, por supuesto. También participó en movimientos pacifistas. Eran mujeres muy completas realmente, eran ilustradas, eran mujeres cultas, mujeres que habían hecho sus estudios en Estados Unidos. Ya las mujeres, había algunas, no todas, pero en las universidades del este había universidades para mujeres y que se graduaban, había sus abogados, había distintas carreras, médicos, etcétera, y esta era abogado. Fue la primera abogado ante la Corte Suprema norteamericana, y la verdad presenta su candidatura a las elecciones presidenciales de 1884 y 1888. Fijaros que estamos hablando del siglo XIX, finales, en las últimas décadas del XIX, y tenemos que dejar pasar hasta 1972, año en el que otra mujer vuelve a ser precandidata, se presenta a las primarias del Partido Demócrata. En este caso es Shirley Chisholm.
pero fijaros lo pioneras, estamos hablando de dos pioneras. Sí, sin duda. Y desde luego, bueno, hubo mucho trabajo por hacer. Vamos a avanzar un poco en el tiempo, estoy un poco agobiado porque, bueno, se trata de dar unas pinceladas, ya lo digo, en este espacio, es mucho tiempo y es muy denso todo el recorrido que se ha hecho en la presencia de la mujer en el ámbito político estadounidense, pero dando un salto, simbólico al siglo XX. Luz, ¿qué mujeres llegan a ocupar cargos relevantes en el panorama político en el nuevo siglo, en el XX? Bueno, la verdad es que podemos decir que la lista es muy reducida. Podemos hablar de realmente que personas que lleguen a ocupar cargos importantes, pues hay unos nombres como Janet Rankin, que es la primera mujer elegida al Congreso, que lo consigue en 1916, pues Frances Perkins, Beth Chisholm, Margaret Albright, Geraldine Ferraro, podemos pensar en Hillary Clinton, es decir, hablamos de mujeres que consiguen llegar. Pero realmente la lista es escasa, es decir, mujeres que realmente llegan a ocupar importantes cargos en la política, es decir, si lo comparamos con los países nórdicos, con Europa, es decir, la lista es bastante reducida. Es decir, es verdad que ahora en el siglo XXI hay un avance, es verdad que a partir de la etapa de Clinton, me estoy refiriendo a Bill Clinton, pues sí que realmente se nota que también hay más mujeres en su gabinete presidencial y en ciertos gabinetes, es decir, y ahora pues con Obama, es decir, hay momentos en los que la mujer ha empezado a ocupar cargos importantes, pero a lo mejor hablamos de pocas mujeres, es decir, a todo el mundo nos viene a la mente ahora, pues eso, Clinton, Condoleezza Rice, etcétera, pero realmente en el panorama político hablamos de pocas mujeres, muy importantes algunas de ellas, que sí me gustaría pues comentar, pero realmente la inclusión en el mundo de la política realmente ha tenido un impulso mayor realmente a finales del siglo XX, es decir, y sobre todo a partir de los años 60, si hablamos de la mujer en general, sí. O sea, de todo el tipo de mujer. Porque, claro, el problema es lo que hemos comentado antes, Doña, y muy importante lo del derecho a voto. Sí, yo diría, Luz, que exceptuando la década de los 30, con el presidente Roosevelt y el New Deal, que es una etapa en que realmente la mujer tiene un empuje tremendo, no solo por el presidente, sino por su esposa, Eleanor Roosevelt, que promocionó todo lo que pudo a la mujer, y el Partido Demócrata veía que en sus bases la mujer es pues parte de los éxitos y de las presidencias, esos votos tan abrumadores que sacó el presidente Roosevelt fue debido también pues a los campesinos y a las mujeres. Exceptuando esa década, es verdad, Luz, que es como un desierto, es la travesía de un desierto. Muy lento, ¿no? Es muy lento. La mujer en la política americana está muy poco representada. Hombre, depende, por ejemplo, yo justo en los años que me ha mencionado Toña, de los años de Roosevelt, pues destacaría el persona muy importante de Frances Perkins, porque es la primera mujer que ocupa un cargo en un gabinete presidencial. Consigue el puesto de secretaria de Trabajo y ese puesto lo ocupa durante 12 años, es decir, todos los mandatos, o sea, durante todo el periodo presidencial de Roosevelt. Él está durante 4 mandatos y ocupa un cargo importantísimo en la política. Pero, excepto ella, en ese momento, hay mujeres que ocupan cargos importantes como Beth Hume, por ejemplo, y algunas mujeres, incluso afroamericanas, ¿no? Pero no de cargos realmente sobresalientes. Es decir, ¿cuántas más mujeres son secretarias? Es decir, quiero mencionar una cosa. En la política estadounidense, en la nomenclatura, hablamos de secretaria cuando hablamos del cargo más alto en los ministerios. Es decir, ministro para nosotros. Para nosotros. Entonces, ese cargo de secretario, hablamos de pocas mujeres que llegan a ocupar ese pero tipo hay de que cargos. recordar... Y esa mujer fue fundamental. Sí, pero Luz, en ese momento, en la etapa del New Deal, en los años 30, tú sabes que Roosevelt impulsó un montón de agencias, ellos llamaban agencias, instituciones pues para ayudar, para promocionar distintos aspectos, y las encabezaban mujeres. Muchas de ellas estaban dirigidas por mujeres. Hombre, no eran cargos de ministros, pero eran de un segundo rasgo. O sea, que la labor estaba ahí ya se empezó a trabajar, realmente. Claro. Sí, es lo que comenta, hay mujeres muy importantes, está el papel importantísimo de Eleanor Roosevelt, de Molly Dew, son mujeres que potencian el papel de otras mujeres para que se presenten a cargos y demás, pero realmente los cargos sí, son cargos importantes, pero realmente hasta que hemos visto, por ejemplo, el hecho de que una mujer, por ejemplo, como por eso Hillary Clinton, mujeres que se presentan, ¿no? O Chisholm y demás, que se presentan incluso a poder llegar a la presidencia de Estados Unidos, ese salto
ha sido fundamental Sí. y ha sido algo más reciente. Muy reciente, claro. ¿no? Eso es contemporáneo nuestro. Sí, es porque decir estamos que... hablando de una época en que todavía no estaba el voto de la mujer. No bueno, el tenía acceso al voto realmente... No, el voto de la mujer se consigue. Se consigue en 1920. Es decir, después de 70 años de lucha, se aprueba la enmienda de la Constitución, la enmienda 19, la Constitución de Estados Unidos, y ahí se otorga a que la mujer americana tenga el derecho a voto ya sin límites, pero, claro, no para todas. ¿Sabéis lo que me gustaría puntualizar? Hay que hablar de los detalles. Claro, es que importantes. por ejemplo, las afroamericanas realmente no pueden votar sin límites, es decir, sin restricciones, hasta el año 65. 65. Porque es cuando realmente se vota, o sea, pues con Johnson se aprueba la voting rights. Realmente las mujeres negras tienen dos discriminaciones. Sí. Una por ser mujer y otra por ser su color negro o afroamericana. Esa es una realidad. Sí. Eso no se puede ver. Además, históricamente, imagino que habrá cantidad de ejemplos, Luz, que se pueden ver palpables de las mujeres afroamericanas para que llegasen a la política, ¿no? Imagino que habrá sido un camino, un recorrido tremendo y difícil. Duro, difícil. Hay mujeres que sí que destacan en el panorama, por ejemplo, como mencionaba antes, Mary Bethune, que realmente es fundamental en la política de Roosevelt. Mujeres que realmente luchan por ese derecho al voto. Fueron como ella misma, pero es decir, que por ejemplo, por lo menos pudieran llegar la gente a ejercerlo, ¿no? Y pues eso, Septima Clark, Ella Baker, hay un gran número de mujeres que están ahí en la brecha, luchando. De hecho, lo que ha mencionado Toñi me parece fundamental, porque realmente esta doble discriminación de raza de género es esencial, pero me llama mucho la atención que cuando llega Chisholm, Serge Chisholm, en uno de los discursos más interesantes que ha habido en la política estadounidense sobre equal rights, ella menciona que realmente ella se ha sentido más discriminada por el hecho de ser mujer que por el hecho de ser negra, por el hecho de su raza. Es decir, que esa discriminación en los salarios, en la política, el poco acceso que tiene la mujer a la política, se presenta hasta eso, en los años 70, ya está diciendo, aquí hay que luchar. Es decir, la lucha ha sido muy grande y muy difícil. Fíjate que ya está hablando en los años 70. Es Chisholm, la que está comentando Mariluz, es la que se presenta, la mujer que se presenta por la candidatura, a las primarias demócratas que finalmente gana Nixon, ¿no? Entonces, estamos hablando de los años 70 y sigue diciendo ella fue representante en la Cámara de Representantes durante muchos años, dice que fue discriminada por ser mujer, sobre todo por ser mujer. Desde luego, verlo así en la perspectiva histórica, además, como vuestra asignatura, es terrible el camino, claro. No hay que olvidar que lo vemos desde el siglo XXI, pero desde luego... Lo que pasa es que hay ciertos derechos que para mí me parecen fundamentales. Realmente el derecho al voto es fundamental. Y, por ejemplo, para minorías, minorías que realmente no son tan minorías, porque podemos hablar, que ya hemos comentado algunas veces en este programa, que después de los hispanos o afroamericanos, pues sería el segundo grupo más relevante, ¿no?, en Estados Unidos. Realmente es tremendo pensar que hasta que no se consigue ese derecho sin restricciones hasta el año 65, realmente no consiguen el poder, o sea, llegar al poder. Ahí ya podemos hablar de la teoría del Black Power, del poder negro, y realmente es fundamental ver que si no se consigue esos derechos, no se puede llegar a ejercer o a tener un derecho político, una igualdad económica, política, social, realmente. Luz, nos hemos centrado en las negras, pero las personas, las mujeres blancas, claro, pues pasaba parecido también. Tampoco tenían un acceso tan... Sí, podían, en principio podían, pero ahí estaban, el aparato de los partidos las tenía ahí pues un poco... Que era un filtro tremendo pasar eso. Efectivamente. Sí, pero seguimos hablando que hay racismo. Hay unos datos que me llaman la atención. Por supuesto, no hay que olvidarlo. Os he comentado del Centro para Mujeres y Política de Estados Unidos. Y hay, por ejemplo, datos del 2007, dice que es curioso, pero realmente muy pocas mujeres de minorías llegan a ejercer un puesto. Es decir, si hablamos de que hay 87 mujeres desempeñando un cargo en el Congreso, el 110 Congreso de los Estados Unidos, de esas 87 mujeres, 12 son afroamericanas y solo 2 de origen asiático y 7 de origen latino. Sí, desde luego esos datos son reveladores. Entonces, realmente hay más mujeres blancas. Sí. Lo que pasa es que, claro, tampoco si lo comparas con mujeres, o sea, con los hombres, realmente llegan a tener un número
O sea, no tienen peso eso, o sea, es decir, no hay un 50%, es decir, no todavía hay que trabajar y mucho. Sí, por esa avanzar, igualdad sí. en salarios, en un Sí. puesto. Hombre, es que hay que reconocer que el mundo de la política quizás es de los ámbitos más, permitidme, más masculinos, viriles, es que me da no sé qué decir machista, ¿no? Pero entendedme, es Pero está el próximo más un poco, dominado sí. por el mundo masculino, por el hombre. El mundo de la política es de los más restrictivos para que las mujeres entren en él y desempeñen sus funciones. La verdad que me parecen muy interesantes estos temas que traéis porque, claro, bueno, no pretendíamos agotar, desde luego, claro, hemos hablado hasta los años 60, 70. Yo lo que os emplazo a hacer otro programa en el que pudiésemos continuar porque me imagino que, bueno, que hay muchos más datos. ¿Os parece, Luz? Sí, por Toni? supuesto, sí, porque así veis un poco la evolución evolución que ha habido, como desde el que es lo siglo XIX interesante. va con sus pequeños baches, altas y bajas, pues vemos cómo va evolucionando. Además, Llegar al mundo actual, a lo que conocemos ya ahora todo el mundo. Es un tema interesante y apasionante. Bueno, yo os quería agradecer, no sé si tenemos mucho más tiempo, hay que poner fin aquí. No sé, por dar alguna pincelada a Luz, algunas mujeres que participaron en la vida política del siglo XX, así algunos nombres como para destacar, que pusieras como en el cuadro de honor. Bueno, a mí hay mujeres que, para mí, en el cuadro de honor del siglo XX, se puede decir, destacarían mujeres de distintas razas, pero para mí fundamental es la que he comentado, Frances Perkins, creo que fue fundamental, porque realmente ha sido modelo para otras y eso también, esa que ha inspirado a otras. Creo que Eleanor Roosevelt es fundamental, porque también es muy importante ver aquellas mujeres que realmente respaldan a otras mujeres y promueven el papel de otras mujeres. Creo que la destacaría como alguien fundamental. A Mary Bethune me parece una afroamericana fundamental también, porque creo que luchó muchísimo, o sea, no solo además por las mujeres, por la educación, porque la minoría afroamericana tuviera voz. Y porque las mujeres tuvieran voz. Entonces creo que también es alguien fundamental. Además, muy inteligente, porque decía que se liberarían a través de la educación. Uh-huh. Ese era el lema de Bethune. Claro, por ejemplo, es algo que yo destacaría también. Creo que la educación, por ejemplo, las escuelas de educación para la ciudadanía, mujeres que lucharon para que otras personas pudieran votar, eso fue algo totalmente, esencial para que otras personas tuvieran voz. Y creo que de lo que se trata en este caso es que, igual que habíamos hablado en otros programas, que las minorías también tengan voz, pues que las mujeres también tengan voz y que todo el mundo pueda, por lo menos ya incluso, pues es lo que hemos dicho, ejercer el derecho a opinar, a votar y pues eso. Y a desempeñar cargos públicos. Sí, desempeñar una de función tipo. pública, porque realmente, pues eso es lo que comentó ya en el siglo XVIII y no tenían por qué. Mujeres que estaban preparadas, o sea, creo que la persona que esté preparada, sea hombre, sea mujer, tiene derecho a desempeñar un cargo en la función pública, Desde y en luego, el ámbito público. ¿no? Abigail Adams, que ahora nos retrotraemos al 18, realmente fue una mujer también que fue visionaria. A su marido le decía, remember the ladies, cuando hagas las leyes, recuerda a las mujeres, porque si no nos vamos a sublevar, pero así. Pues con esa cita quiero quedarme para cerrar este programa, la presencia de la mujer en el ámbito político estadounidense. Seguiremos porque da mucho juego este programa y yo solo quiero agradecer la presencia aquí en este espacio a Antonia Sagredo y Luz Arroyo, que han sido las autoras de esta charla, de este debate en el que se han destacado puntos muy, muy interesantes. Gracias por acudir a este espacio y hasta una nueva ocasión. Muchas gracias y aquí volveremos en otra ocasión para completar, vamos a intentar ampliar el tema. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Termina ya nuestro espacio Sin Distancias, un tiempo de radio con el sello de la UNED que se emite todos los días a través de Radio 3 y que también se puede escuchar en canaluned.com y en UNED Radio en YouTube. Gracias por la atención que nos prestáis. Esperamos contar con vuestra compañía de nuevo mañana en este espacio, Sin Distancias. Hasta mañana.